darles una estrategia para que ustedes jamás se equivoquen en la parte hemodinámica. Es muy práctico. Son 3 parámetros que van a evaluar ustedes cuando hagan semiología. Por favor, desde ahora ya aprendan. 1, estado de conciencia de la persona. ¿Ya? ¿Cómo está su estado de conciencia? 2, van a evaluar el higiene capilar. ¿Escuchaban ese término? Higiene capilar es cuando tú agarras el dedo y lo apretas y lo sueltas, que tiene que ser menor de 2 segundos. Y la técnica tiene que ser por lo menos una compresión de 10 segundos. ¿Ya? En la zona más distal del cuerpo humano que esté del corazón. ¿Cuál sería la zona más distal, más alejada? A ver, por ejemplo, si pongo mis manos, sí, más o menos, pero ¿quién está mucho más alejado? Pies. Entonces, la zona más distal, repito, porque a mí me ha pasado que yo hago en la mano y en capilar está en 2, la hago en el pie es en 3. O sea, no es que esté estable, ¿no? Aún se agarran el dedo y no, sí se llena rápido, doctor, pero de su piel no. Ya, llena capilar. Y el otro es el flujo urinario. ¿Se acuerdan? Cuando hicimos, ¿cuánto es el volumen de orina que estamos haciendo todos, hermanos? 0.5 a 1 mililitro por kilo hora. ¿Ya? Eso, por favor, tienen que tenerlo presente. ¿Por qué, doctor? Porque van a aprender ustedes que si yo tengo un paciente que está con hipotensión y tiene hipoperfusión, o sea, no le llega buena cantidad de sangre, su riñón no va a filtrar. Y si no filtra, ¿qué va a pasar? No orinas y tu flujo va a bajar. 2, si no le llega sangre a los tejidos, si no le llega al riñón, imagínate, pues no le va a llegar a tu dedito. Porque recuerden que el riñón, ¿se acuerdan que tiene sus 2 arterias renales que están cerca del riñón? De la aorta le llega al riñón. ¿Te imaginas que baja tu presión y de la aorta que está cerca de tu riñón no le llega adecuadamente para que filtre? ¿Tú crees que le va a llegar sangre a tu dedo de tu piel? Por eso que los médicos antiguos decían, la mejor manera de saber si una persona tiene buena hemodinámica, así es que orina. Si no orina es porque no le llega sangre a ninguna parte del cuerpo. ¿Y por qué cerebro, doctores? Porque cuando no llega irrigación adecuada al cerebro, el cerebro hace una especie de hipoxia y de hipoglicemia y el paciente comienza a tener estados de conciencia como somnolencia, desorientación. ¿Sí? Entonces, los 3 parámetros que vamos a ver son los 3 parámetros de la hipotensión o de los signos de hipoperfusión. La hemodinámica se evalúa así, doctores, ¿ya? Hablando cuando la hemodinámica está en negativo, es decir, te vas a hipotensión. Pero también voy a tener hemodinámicas que me voy a ir a la hipertensión, ¿no? Les comento, por ejemplo, el caso que a mí me impactó y por qué se me quedó grabado. Yo me acuerdo que estaba haciendo mi internado y yo estaba rotando en el servicio de ginecobstetricia. Y en el servicio de ginecobstetricia había una mujer que estaba gestando y hizo preeclampsia. ¿Sí? ¿Saben qué es la preeclampsia? ¿Qué es la preeclampsia? Aumenta la presión en la etapa de gestación a partir de las... ¿Están haciendo ustedes sobre embarazo, no? Ustedes no... Y a la última vez que voy a estar física, me mareó mucho. Ya, ya. Sucede, doctores, que las preeclampsias aparecen a partir de las 20 semanas de gestación. ¿Ya? Todo va a pensar. Doctor, y si la presión aparece antes de las 20 semanas, no se considera preeclampsia, tiene que ser después de las 20 semanas. Y se considera, doctores, que estas presiones pueden alterar y generar mucho problema cardíaco, renal y todo. Hasta retinopatía, que vamos a ver como órgano blanco, qué órganos se pueden dañar. Les comento, esta gestante nos comenzó a decir, doctor, siento que mi vista se está poniendo borrosa, no veo bien, ¿qué me está pasando? Y le diagnosticamos que tenía preeclampsia. Pero de repente al día siguiente nos ganó la presión y su presión se disparó en un momento así rápido hasta 280 sobre 150. Así se disparó. Y la señora gritó y dijo, no puedo ver. Y efectivamente no miraba. Me ponían la mano, algo de colores, nada, son los hombres. Y se desesperó. Imagínate tú que pierdas la vista así rápidamente y no veas. O sea, no vas a poder leer, no vas a poder estudiar, no vas a poder ver exportar. La señora se desesperó. Le bajamos la presión, pero ¿qué creen?
un vaso sanguíneo, un aneurisma, se rompió y ya, daño neurológico. También me ha pasado que me vino gente con crisis hipertensiva y el señor no reacciona, parece que está en coma. Señor, nada, te mira y se queda dormido. Y uno piensa que probablemente ha hecho un ACV y milagrosamente le baja la presión y en un día, 2 días, el paciente despierta y te dice, doctor, ¿qué va a bajar? Ni siquiera, eso se llama encefalopatía hipertensiva. El daño a un órgano es muy interesante porque tiene que saberlo valorar. ¿Ya? Esa es hipertensión. ¿Ya? Órganos blancos se dañan bastante. ¿Qué otros también puede tener? ¿La hipotensión también puede dañar? Sí. Y vamos a ver qué grado. Ambos extremos no son buenos. Yo tuve el caso de un paciente que hizo falla renal también por hipertensiones muy altas. Así rápidamente su riñón se murió. Entonces, pero creo que lo más trágico es que quedes mal de la cabecita, ¿no? Una hemorragia que pierda su capacidad de pensar, razonar, una hemorragia que quedes cuadripléjico o hemipléjico o lo que sea, y lo otro es que pierdas la vista. Yo pienso que debe ser lo peor que te puede pasar en una emergencia hipertensiva. Entonces, vamos a analizar un poquito esto. Y básicamente la Sociedad Europea y la Organización Mundial de la Salud definen, en realidad, doctores, ustedes van a ver y van a ver muchas clasificaciones de qué es. O sea, clasifiquemos qué es hipertensión. O sea, cuando hablamos que una presión está elevada. Normalmente la presión para allá, para Europa, dice que todos nosotros debemos tener una presión de 120 a 129 en una diastólica de 80-84 y lo óptimo es tener una presión menos de 120 sobre 80. O sea, ustedes, ahorita la ciudad de ustedes deben tener 160, 110, 70, ¿no? Imagino. O me estoy equivocando. Bueno, mi presión es 110, 70, hasta ahorita. Todavía la conservo. Pero todos ustedes deberían tener, a la edad de ustedes yo tenía mi presión 160 más o menos, pero han pasado los años y ya empecé a subir. Eso es lo ideal. Y adivinen, esto de acá es el ideal en comparación a Europa. Pero cuando ustedes leen las guías de hipertensión de Estados Unidos, de la AJA, ellos más bien le suben un poco más, le suben hasta 140 como normal. ¿Por qué creen? Por su población. Ustedes, si es que van a Europa, y los que han ido a Europa, a mí me sorprendió, todos son delgados. Todos son delgados. Ahí no, era raro ver por ahí, ¿no? Tú vas a Estados Unidos y la frontera con México, todos son obesos. Entonces, la obesidad generalmente va a variar. Entonces, para la población de ellos, si yo tomase este corte de acá, todos serían hipertensos, ¿me dejo entender? Entonces, como que, perdón, si yo tomase el valor de 140, como que me equivoco en el término, es como que los voy a considerar no hipertensos cuando realmente son hipertensos. Es como que bajo la estadística. Si pongo el punto de corte más alto, ya pues no capto a muchos de ellos. Entonces, vamos a considerar lo siguiente. Pero si yo me baso más en la europea. Me gusta mucho la europea porque es lo más fisiológico. 130, normal. Ya un normal, este es otro término, normal alto. O sea, está normal, un poquito alto, ¿no? Como para no hacerlo sentir mal al paciente. 140 sobre 130, 140, ¿no? Y hasta una diastólica en 90. Pero ya hay grado de hipertensión, grado 1, grado 2, que es leve moderado, y grado 3 es severo. Se considera que ya llamamos severo cuando ya es una emergencia hipertensiva, ¿sí? La emergencia hipertensiva es más de 180, emergencia hipertensiva. Y la emergencia se clasifica en dos tipos. ¿Cuáles eran? Uno se llama urgencia y la otra se llama, las crisis hipertensivas se clasifican en dos, urgencia y emergencia. ¿Ya? Adivinen qué lo diferencia. Por ejemplo, yo puedo tener un paciente que tiene una presión, miren, a mí me pasado, el otro me llegó 220 sobre 130. Y yo le digo, señor, usted está alto, pero no siento nada. ¿Y por qué ha venido usted? Me duele la garganta, solamente vení por el teatro. Me agrada de tener resfriado. Pero tiene 220 sobre 100, o sea, la presión está alta. Sí, pero no siento molestia. Pregunta, tiene una presión alta, pero no hay daño de qué? De órgano blanco, por ejemplo. ¿No?
Doctor, tengo una presión de 190/100. No hay dolor de cabeza, su estado de conciencia es normal, su vista es que no está muy alterada, o sea, no hay una afectación. A eso le llamamos urgencia hipertensiva. ¿Sí? ¿Qué significa? No es una emergencia, o sea, no me voy a desesperar y me voy a alocar, es una urgencia. ¿Cuándo llamo emergencia? Doctor, no puedo ver. Doctor, no puedo orinar. Doctor, mi cabeza me duele. No puedo mover la cara. Se ha paralizado mi cara. ¿Me dejo entender? Hay daño de órgano blanco. A eso llamamos emergencia hipertensiva. Entonces, los de Europa lo clasifican como grado 3 dentro de lo que son las crisis hipertensivas. Y acá sí tenemos que tener mucho cuidado. ¿Sí? Mucho cuidado. ¿Ya? Ahora, había Estados Unidos en el año 2003, para mí fue la mejor guía de manejo hipertensivo que sacó Estados Unidos en su oportunidad, y ellos veían mucho los factores de riesgo. Y aunque no lo crean, el factor de riesgo más importante que vamos a evaluar son los factores de riesgo cardiovascular. Es decir, todo paciente hipertenso tiene alto riesgo de tener problemas cardíacos, y uno de ellos es infarto, ¿ya? Como daño de órgano blanco. Cuando uno tiene más riesgo, menciona la literatura que, por ejemplo, en personas mayores de 50 años, la presión arterial sistólica mayor a 140 es un factor de riesgo. ¿Ya? O sea, basta que tenga 145, 150, tienes más riesgo de ser infartos que cualquier otra persona. El riesgo de enfermedad cardiovascular por encima de 115-135 se dobla con cada incremento de 20 a 10 milímetros de mercurio. Entonces, es decir, esta es mi presión normal, pero cada vez que va subiendo, mi riesgo se va duplicando. Los individuos normotensos mayores de 55 años tienen un 90% de probabilidad de riesgo de desarrollar hipertensión arterial. O sea, quieran o no, siempre hay un riesgo de desarrollar la presión arterial. Los individuos con presiones de 120 a 140 ¿ya? Deberían ser considerados como prehipertensos y aplicar promoción de la salud. Sucede, doctores, que este término no lo usa, no se da cuenta, Europa no usa prehipertensos, dice normal álgito. ¿Sí? Eso tiene una connotación ese año porque era algo más farmacológico. Tienes prehipertensión, pero si tomas esta pastita no vas a llegar a ser hipertenso, te vas a controlar tu presión estable. O sea, obligabas a que la persona tome pastillas. Pero es diferente que te diga, ¿está normal tu presión? Es un poquito al límite alto, tranquilo, está normal. ¿No? Nota en el estilo, la forma de presentarlo. Tú ya tienes prehipertensión, te asusta más. A decirle, ¿eres hipertenso? No, está normal, pero es un poquito alto. ¿No? Son dos términos, europeo y estadounidense. ¿Ya? Entonces, vamos a darnos cuenta que el ser humano va a comenzar a usar una serie de medicamentos para poder controlar la presión. Y hay varios estudios que nos han demostrado de que no es tanto qué cantidad de medicamentos tú vas a consumir, sino es qué tipo de estilo de vida vas a tener. ¿Ya? Yo sí he observado pacientes que tomaban furosemida, amlodipino, captopril, enalapril, tomaban hasta 5 antihipertensivos que solo cambiando el estilo de vida se queda con uno. Miren, es interesante. ¿Ya? Entonces, hay que ser y evaluar todos esos riesgos que vamos a ir viendo. Miren, ¿qué cambios de estilo de vida tenemos que hacer? Básicamente, reducción de ¿qué? De peso. Así que todos han hecho su cálculo de su índice de masa corporal y todos están fitness. Todos están entre 18,5 a 24. ¿Ya? ¿Qué va a pasar con esto? Que va a reducir cada 10 kilos que baja una persona, mira cuánto baja, de 5 a 20 milímetros de mercurio. ¿Ya? Adoptar plan de comida DASH. ¿Saben qué es la comida DASH o no? Ahí la doctora de Lince Rojo les va a enseñar qué es la comida DASH. Una dieta rica en frutas, verduras, lácteos, ya desgrasados, reducir grasas saturadas. O sea, es una dieta casi vegetariana. Es una dieta que surgió en el Mediterráneo. Entonces, es una dieta muy saludable. Miren cómo la dieta te va bajando en la presión arterial. Reducción de sodio en la dieta. Si tú le quitas más o menos al sodio, la ingesta de sodio lo disminuyes a no más de 2,4 gramos de sodio, mira cómo tu presión puede bajar. A actividad física,
que hagas 30 minutos diarios como ustedes lo hacen todos los días, ¿no? 4 a 9, y menor ingesta de alcohol. Bueno, felizmente dentro de nuestra esfera no consumimos alcohol, normalmente en la esfera adventista cristiana, felizmente. 2 y 4, pero adivinen quién es el más potente. Peso. Lo cual Estados Unidos no puede hacer. Es bien difícil, ¿eh? Estados Unidos tiene programas y programas y nunca lo puede ejecutar. Entonces, el objetivo, doctores, es estilo de vida, y van a tener factores cardiovasculares que van a tener todo paciente hipertenso, y vamos a confirmar básicamente las causas que lo originan, ¿no? Pero bueno, esta parte no. Factores de riesgo: hipertensión, fumadores para problemas cardíacos, hipertensión, obesidad, dislipidemia, diabetes. Entonces nos va a causar problemas. ¿Quiénes son pacientes hipertensos? Mucha gente que es apnea del sueño. Sí, sí saben qué es el apnea del sueño, ¿no? Es terrorífico dormir con alguien que tiene apnea del sueño. ¿Sí? ¿Han visto alguna vez? ¿Han dormido con alguien que está apnea del sueño? Es una persona que hace y para. Da ganas de hacerle RCP, pero deja de respirar. O sea, no respira. Tú estás ahí, miras y está así. Tú estás aspirando y dices, ¿en qué momento va a respirar? Y tú vas viendo que se pone medio cianótico. Hasta que de repente hace esto. Y comienza a respirar rápido, hasta el siguiente ciclo que se vuelve a quedar dormido. Y es desesperante, porque tú ves cómo comienza a ponerse todo. Y ahora, si tú le pones un saturómetro, vas a darte cuenta que baja hasta 70 la saturación. Y ahí sube otra vez a 96. Alto riesgo, son hipertensos, alto riesgo, doctores, de muerte súbita, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, pacientes tiroideos, ya hemos visto el feocromocitoma, ¿sí? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que les comentaba de que a veces hay pacientes jóvenes que se vuelven hipertensos? Problemas renales, una llama hipertensión renovascular porque se estrechan las arterias renales. Hubo enfermedad renal crónica, como Takaysu, coartación de aorta, ¿no? Y otras enfermedades como la policitemia y el embarazo. Entonces, cuando hablamos de pacientes hipertensos, estamos hablando de efectos secundarios que podrían condicionar, o patologías que podrían condicionar volverte hipertenso, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los órganos blancos o los órganos diáneos? Es otro término, órganos blancos de órganos diáneos. Corazón, ¿cuál es la manifestación que va a hacer el corazón ante una hipertensión? ¿Qué dice acá? Hipertrofia del ventrículo izquierdo. Por favor, doctores, identifiquen bien una hipertrofia ventricular izquierda. No es un infarto. Si ahorita si quieren busquen en su tablet y se van a dar cuenta, o en su Google, o en su chat, no sé, una gráfica de una hipertrofia ventricular izquierda. Van a ver que hacen infradesniveles a nivel de B5 y B6, y van a ver que hacen como supradesniveles en B1, B2. Entonces agarran el que no tiene experiencia y dicen, esto es un infarto, le meten aspirina, clopidogrel, le meten nosaparinas, lo anticoagulan al pobre paciente, y después se dan cuenta que es una hipertrofia ventricular izquierda. No, ya, entonces todo paciente hipertenso hace hipertrofia ventricular izquierda. Trastornos de la conducción. Adivinen cuál es la complicación más común que hace un hipertenso con la larga edad, aparte del crecimiento del ventrículo. Fibrilación auricular. Ya, fibrilación auricular, ¿sí? ¿Por qué, doctores? Porque tanto se estiran las fibras, doctores, que se pierde la capacidad de conducción y los corazones hacen arritmias. Clásico, fibrilación auricular o taquicardias paroxísticas. Otro, van a comenzar las crisis hipertensivas. Otro problema, insuficiencia cardíaca, y de hecho que un infarto. O sea, el infarto más que obvio. Doctor, ¿y en el riñón qué va a pasar? Nefroesclerosis. ¿Qué significa? Que el riñón se va a fibrosar por la elevada presión que tiene. ¿Y eso qué genera con el tiempo? Insuficiencia renal. ¿Qué va a pasar en el ojo? Retinopatía, doctores. En el caso de mi paciente gestante fue una retinopatía brusca. Es como que la presión ha destrozado todos sus vasos. Pero en pacientes crónicos, poco a poco los vasos van lesionándose, ¿no? Y va perdiendo la vista.
¿correcto? Enfermedades arteriales periféricas, sí, vamos a ver signos a veces de insuficiencias arteriales o falta de irrigación en el cerebro. ¿Qué problema? ACVs, ¿ya? Ictus, isquémicos, transitorios muchas veces, ¿no? Es clásico. Doctor, el hospital no puede hablar, pasa media hora, ya está hablando. Un pequeño isquemia, un trumbito, algo que tapó y de repente se destapó. ¿Ya? Entonces, los principales órganos, ¿cuáles? Corazón, riñón, la vista, periféricos y cerebro. ¿Ya? Son los órganos que ustedes, doctores, tienen que considerar que todo cuadro hipertensivo va a dañar. Por ejemplo, una hipertensión sostenida, ¿qué va a hacer? A ver, a nivel cardíaco, ustedes ya saben, si tengo mucha presión, ¿qué sucede? Hay una sobrecarga sistólica en el ventrículo izquierdo y eso va a aumentar, ¿qué? La poscarga. ¿Sí? ¿Saben? Aumenta la poscarga, aumenta la resistencia. ¿Y esto qué va a originar? Que el corazón trate de bombear todo lo que pueda venciendo a la aorta. Tiene que vencer esa presión tan alta. Y con el tiempo va a haber una hipertrofia a nivel miocárdico. Eso va a aumentar el tejido colágeno, la remodelación cardíaca, y esto va a generar problemas de disfunción diastólica. Porque imagínense un corazón que se ha hecho así todo musculoso, entonces ya no se va a relajar como inicialmente debía ser, no hay buen llene, y esto podría provocar que el paciente haga isquemias, ¿no? ¿Listo? Al final se va a fibrosar y hay trastornos de conducción, insuficiencia cardíaca, crisis hipertensivas y hay inestabilidad de las placas ateromatoras. En pocas palabras, ese paciente se va a morir. En algún momento le da un infarto y ahí queda. Miren, todo el problema solamente por ser hipertenso. ¿Ya? Primer órgano que ustedes tienen que considerar. El otro es la parte hemodinámica y recuerden ustedes de que las coronarias salen de la aorta, ¿no? Entonces muchas veces hay anginas hemodinámicas, ¿ya? Hemodinámicas. Doctor, ustedes van a aprender qué es un infarto. ¿Qué les, cuando yo hablo de infarto del corazón, ¿qué les viene a la cabeza? Ya, pero ¿por qué se produce? Ya, porque se obstruyen las coronarias y no llega sangre al corazón. ¿Qué pasa, doctor, si el paciente está hipotenso y tiene una presión de 60 sobre 30? ¿Le llega sangre o no al corazón? ¿No sería un infarto también eso? No se obstruido, ¿eh? Solo que no le llega sangre. ¿No sería eso un infarto? También, porque ¿cuál es la definición de infarto? Isquemia del músculo cardíaco que genera elevación, en este caso de troponinas y todo lo demás. Y si yo bajo la presión y ya no hay perfusión y no le llega sangre al corazón, no porque sea obstruida, solamente porque no hay presión, no le llega sangre al corazón y también se va a infartar. Adivinen cómo se llama ese tipo de infarto. Se llama infarto tipo 2. El tipo 1 es el que ustedes ya conocen, el que se tapa con trombo y todo. Pero el tipo 2 se llaman infartos hemodinámicos, ¿ya? O problemas cardíacos hemodinámicos. Doctor, ahora vamos al revés. Imagínense un corazón que tiene tanta presión, o sea, tanta presión, y sus coronarias también tienen mucha presión. La excesiva presión también aturde la irrigación adecuada del corazón y también produce un infarto tipo 2, por hemodinámica, por excesiva presión a nivel coronario. También causa infartos. Ni uno ni otro extremo, doctores, es bueno, ¿ya? Por eso, cada uno pasa por situaciones no debidas a enfermedad coronaria asociada específicamente por trombos, ¿ya? Tengan mucho cuidado. La ritmo más común, ¿cuál es? Fibrilación auricular, ¿ya? ¿Qué es ¿a qué le llaman el fenómeno del sándwich? Bueno, eso lo van a ver en semiología, es eso, que agarra y se toca el pecho, con presión, ¿no? Y eso es... tiene varios nombres. Sándwich, bueno, tiene un montón de nombres, la verdad. Es una angina, dolor opresivo, todo. Ya, la verdad, ya no me gustan mucho los nombres propios, pero ya, dolor anginoso. ¿Y qué produce? Bueno, nefropatía hipertensiva, doctores. Miren cómo el riñón se va fibrosando. Miren, ¿han visto cómo se ha fibrosado el riñón? O sea, ya no hay glomérulos adecuados. Eso se llama aterosclerosis de la arteria renal, destrucción progresiva de la anatomía de la nefrona. Y eso se llama nefroesclerosis benigna o nefroesclerosis
¿no? Hay microaneurismas, microtrombos, o sea, se comienza a destruir y te lleva a enfermedad renal crónica, y esto te va a llevar a mayor nefroesclerosis y al final entras a diálisis. Y entonces sucede, entonces, cuando ya no hay buena regulación de la presión arterial, estos pacientes pueden hacer hipertensiones malignas y se mueren. Por eso que los pacientes renales hacen presiones extremadamente altas, ¿ya? Extremadamente altas. ¿Ya? Entonces miren, otra vez, otro órgano está dañado, riñón. Retinopatía diabética. Miren, hay varias clasificaciones. Ya que ustedes, si tienen una molestia, conozcan esta clasificación de Kate Wegener de Barker. Esta clasificación los eleva de crónica, grado 1, grado 2, que son irreversibles, y agudas, grado 3 y grado 4, que en su mayoría son reversibles, ¿ya? Con tratamiento. Entonces miren cómo los vasos sanguíneos se van alterando, y van a ver acá, esta es una pápula normal, ¿sí? ¿Ven? O sus vasitos, pero miren cómo la presión va alterando las pápulas. Miren estos signos de llama, le llamamos, o de hemorragias al nivel retiniano, y los vasos sanguíneos comienzan a ensancharse o a hacer como pequeñas isquemias o trombos a nivel retiniano. Miren, acá ya no hay irrigación, ¿no? Comienza, no llega sangre a los ojos izquierdos de la vista. Por eso que los pacientes hipertensos más. Yo siempre les digo, tú eres hipertenso, no, doctor, no, mi pastilla, no quiero tomar la pastilla. Genial, no tomes. No quieres, pero eso sí, cuando vengas, no me reclames por qué me viste o por qué pasó otra cosa. Entonces, esto ya es una estrella macular, ¿ven? Como la mácula, todo, ¿no? Todo realmente está alterado. Retinopatía. Acá hay un papiledema, miren, todo está edematizado, porque debe verse así bonito, pero miren, acá ya no se ve nada. Hemorragias, vean, lesiones hemorrágicas. Estas llamitas que parecen así son signos de hemorragia. Entonces, la vista uno va perdiendo. Esta es la otra que les mencionaba, encefalopatía hipertensiva, el cerebro. Síntomas específicos. ¿Por qué viene el paciente? Cefalea, alteración visual, ¿ya? Viene por vértigo, hipotimia y síncope. Vértigo, ¿saben qué es vértigo? Mareo es una cosa y vértigo es otra cosa, ¿no? Por ejemplo, tú estás parado, ¿sí? Estás parado y sientes que quieres moverte y te paras y te das para acá. Y otra cosa es que tú estás parado y sientes que todo da vueltas. Todo da vueltas, me voy a caer, ¿no? Y otra cosa es que pierdas tu capacidad de equilibrio. Entonces, uno es vértigo y el otro es mareo. Normalmente el vértigo es cuando las cosas giran y el mareo es cuando sientes inestabilidad. La hipotimia es cuando te da ganas, no sé si les ha pasado a ustedes que te levantas y de repente sientes que las cosas se ponen oscuras, estrellitas negras y sientes como que te quieres desvanecer, te sientas y pasa la sensación. A eso le llamamos hipotimia. Y si eso negro te hace perder el conocimiento y te desmayas, eso se llama síncope. Entonces, las encefalopatías hipertensivas elevas a tal alteración que nace cambios emocionales o alteración de tu estado mental. O sea, algo va a suceder. O te duele la cabeza intensamente o tu estado de conciencia se va a modificar. ¿Ya? Entonces, felizmente el cerebro tiene un mecanismo que se llama autorregulación cerebral. Tu cerebro es genial. ¿Se acuerdan de la tela aferente y eferente que tiene el riñón para regular la tasa de presión y todo eso? El cerebro también tiene su regulación propia. Así se eleve la presión, el cerebro va a tratar de cuidar al cerebro, o sea, va a tratar de cuidar su irrigación. Y eso lo me imagino que les van a enseñar en neuro. Me imagino. ¿Ya? Entonces, muchas veces los hipertensos bloquean su autorregulación cerebral y causan daño cerebral y hacen edema cerebral y hacen estados de confusión, o estados de delirio, o de somnolencia o coma. Hemos tenido que hacer de los que están en coma por una semana y después vuelven a despertar. Todo por la parte de órgano blanco cerebral. Afectación vascular, aterosclerosis, dolores
como factor de riesgo cuando eres diabético o dislipidémico, ¿no? Y aterosclerosis periférica, ¿no? Cuando tus vasos sanguíneos se van. Y otro problema es que tengas un aneurisma. Y te imaginas que tu aneurisma reciba una presión de 240 sobre 150, se va a romper y te vas a morir. Así de simple, no hay más que podamos hacer. Entonces, esto básicamente no lo voy a tocar porque esto es anamnesis, exploración física, que es básicamente lo que hacemos, ¿no? Hacemos una buena historia clínica. Ustedes, aunque no lo crean, me gustaría que ustedes dominen esto, sepan hacer un buen fondo de obra, porque van a poder ver, no sé si han visto los oftalmoscopios cuando dicen un ratito, quiero ver tu retina, ¿no? Le dilatamos la pupila y comenzamos a ver, porque te permite ver muchas cosas, ¿no? Pero bueno. Entonces, laboratorios también se solicitan mucho para poder discernir qué es lo que puede estar originando el problema hipertensivo. ¿Listo? Ahora nos vamos, por si acaso, hemos quedado en el caso clínico de la jovencita de 14 años, que cuando tú tengas una hipertensión tienes que encontrar la causa. Si es primaria, es porque lo heredó de papá o mamá, o si es secundaria, es porque hay una alteración de los ejes que controlan la presión arterial. Por ejemplo, el sistema renina y aldosterona, ¿sí? Podría estar modificado cuando tengo un tumor, algo que está originando, por eso usamos renina, aldosterona, también corticoides y catecolaminas. ¿Por qué, doctores? Porque pues un feocromocitoma. Sí, quedamos en eso, ¿no? Que son laboratorios que vamos a pedir. Y ya pediré todos los estudios de imágenes como para confirmar si es que hay algún trastorno a nivel renal o suprarrenal, como en el caso de la joven que tenía un tumor, ¿sí? Que fue lo que nos llevó al diagnóstico. Bueno, no se olviden un electrocardiograma, doctor. Y los pacientes pueden infartarse, sí, porque hay daño de órgano cardíaco. ¿Ya? Examen de orina, sí, doctor, porque una de las complicaciones de la hipertensión o crisis hipertensivas es que te cause hematuria. ¿Ya? Hematuria. La glucosa, el hematocrito, electrolito sérico, lipídico y fondo de ojo, ¿no? No pidan muchas cosas, pidan lo básico y concreto. Ahora vamos al otro extremo. ¿Cuánto yo considero un paciente que tiene hipotensión? Ya, 90 sobre 60 es un dato, sí, válido. Yo les cuento, yo cuando hice mi salud, una de mis pacientes vino, doctor, me duele la garganta. Siéntate, te voy a tomar la presión. Y tenía presión 80 sobre 45. Y el señor estaba con su bulto ahí, doctor, me estoy en la chacra. Pero con 80, 45 y cargando un bulto, un saco. Estaba en la chacra con 80, 45. Ya, entonces pregunta, ¿está hipotenso? O sea, por sentido común, ¿alguien hipotenso va a poder cargar un saco de papas y estar yendo de la chacra? Ya, entonces, ¿qué significa eso? Que estos valores que ustedes les van a dar de referencia son valores sacados de poblaciones normalmente latinoamericanas, estadounidenses, ¿sí? Que les dan los datos. Nosotros no somos estadounidenses, nosotros no comemos como ellos comen, comida chatarra, comemos comida saludable. Entonces, por tal motivo, nuestras presiones son más bajas. Y sucede que la gente, escuchen lo que les voy a decir, los que van a hacer superiores en altura, la gente alto andina tiende a tener, pero la gente andina que no sea occidentalizada, la gente andina que vive en las sierras, ejercicios, trabaja duro y parejo, come saludable, tienen presiones bajas, ¿ya? En la altura. Y sí, todos mis pacientes tenían menos de 90, 60, 84, claro, 85. Y la población era, esa era su presión. Yo lo aprendí en mi salón, no lo creía hasta cuando ya lo vi. Entonces, ¿qué significa eso, doctores? Que la presión, la hipotensión no es un dato en realidad, es una referencia que va asociada a una clínica. ¿Sí? Una presión arterial sistólica inferior a 90 milímetros de mercurio o una diastólica inferior a 60 se considera como hipotensión. ¿Sí? Eso es hipotensión. Pero la presión arterial muy baja puede privar al cerebro y a otros órganos vitales de oxígeno y nutrientes, lo que provoca una afectación potencialmente mortal llamada ¿qué? Shock. El shock es un signo de hipoperfusión. Ese es el término que van a usar a partir de ahora, es un término fisiológico. Hipoperfusión, perdón, fisiopatológico. La hipoperfusión.
Doctor, me está diciendo que la hipoperfusión es cuando no le llega, ¿qué? No le llega buena presión a quién, al cerebro, a los órganos, no le llega oxígeno y nutrientes. ¿Podría yo tener hipoperfusión con presión normal? Escuchen lo que estoy diciendo. ¿Podría tener hipoperfusión con presión normal? ¿Por qué? Ya, a ver, un ejemplo. El doctor está deshidratado o ha bajado su presión, pero tiene un buen sistema simpático y tiene un buen eje. Entonces, pero está hipoperfundido. Entonces, ¿qué va a hacer tu cuerpo, tu corazón? Taquicardia, vasoconstricción periférica, ¿me dejo entender? Y mejoras la presión. Pero porque mejoró tu presión no significa que ha mejorado tu hipoperfusión. Tu cuerpo se está tratando de defender. No sé si me dejo entender. Entonces, tu hipoperfusión todavía es deficiente. Entonces, por eso les repito, ¿puede haber signos de hipoperfusión? Sí, tiene capilar, pero con buena presión. Porque la presión es una compensación más de vasos más grandes. ¿Ya? ¿Listo? No, los capilares no hacen vasoconstricción, pues, ¿no? O sea, por eso es que el capilar no lo va a semejar. Tengan cuidado en ese aspecto, ¿sí? La edad es un factor de riesgo para tener más presión baja, medicamentos, doctores, eso es la causa también, usan beta bloqueantes, alfa bloqueantes, y enfermedades como el Parkinson, diabetes y algunas afecciones cardíacas también van a producir. La hipotensión puede ser causada por arritmias, me ha pasado, me llegó un bloqueo AB completo y paciente se desmayó, lo trajeron de la casa, tirado ahí. ¿Qué ha pasado? No sé, doctor, hace ya un mes que me da mareos, así de... Y tenía un bloqueo AB con una frecuencia de 33. O sea, quiere decir que en un mes ya estaba con su frecuencia baja, haciendo hipotensiones cada vez que se esforzaba. Sí, lo tocaba es que quería correr para alcanzar a mi nieto, ¿no? Porque su corazón no latía más rápido. Se levantaba y no decía nada, así me estaba contando la abuelita. Salía con su nieto al parque, corría, se caía en el parque como dormía, después despertaba un rato y otra vez. Hasta que vino y tiene un bloqueo. Las arritmias, por ejemplo, pueden causar hipotensión. La parte estructural es a nivel también sanguíneo, los vasos sanguíneos. Hipovolemia es clásico, ¿no? Cardiovolemias, ¿no? Una vasodilatación sistémica como el shock distributivo, ustedes ya conocen, shock distributivo, shock distributivo, o también embolismos o recuerdos obstructivos, ¿no? Que también podría causar hipotensión. Entonces, miren todo lo que podría nosotros causarnos efectos de hipotensión. Y lamentablemente nos genera muchos síntomas en diferentes partes del cuerpo. Recuerden que cuando yo estoy hipotenso, escuchen lo que voy a decir, mi cuerpo genera respuestas vasodilatadas, respuestas de compensación. Entonces, aquí es bien clásico, el paciente viene así todo hipotenso, todo me siento mal, quiero vomitar, tengo náuseas, hace la palabra diaforesis que viene a ser un sudor frío y viene con toda esa sintomatología, ¿no? Hace taquicardia, ¿no? Entonces, es interesante lo que vamos a ir. La hipotensión ortostática, doctores, es lo que, con esto quiero finalizar. Hay una cosa que quiero que recuerden. Una cosa, doctores, es que yo esté echado en el piso y mi presión esté baja, y otra cosa es que me pare y mi presión. Hagan ese experimento alguna vez. Si ven un paciente que se echa en el piso, dice, no me siento mal, lo echan en el piso, ya me siento bien. Qué chévere, vuelta a parar. Está caminando, otra vez, me siento mal. ¿Qué creen? ¿Qué está pasando? Tomen la presión. Echado, presión 120 sobre 80. Parado, 80 sobre, no sé, 50 o 40. ¿Qué significa? Que cuando está echado no hay mucha gravedad. ¿Sí? No hay mucha gravedad, todo es liso, ¿no? La presión es estable, pero cuando estoy parado, la sangre cae y por tal motivo ya no hay una buena carga, ya no hay buen volumen y hago hipotensión. ¿Sí? A eso se llama signos de ortostatismo, hipotensión ortostática, cambios posturales, ¿ya? Que es sinónimo de pérdida de volumen. ¿Ya? Eso lo hacemos mucho cuando tengo un paciente con hemorragia digestiva. Todo está haciendo posiciones. A ver, te voy a tomar la presión. A ver, échate, quiero tomarte la presión y milagrosamente sube la presión bastante. Digo, eso no debería pasar. ¿Por qué pasó? Porque has perdido mucho volumen y eso se llama hipotensión ortostática. ¿Ya? Yo creo que también es cuando falla el sistema nervioso. Ya, ese es, claro, esta es la presión ortostática cuando hablamos de volumen. Pero hay otro que es el sistema que el doctor Naum les enseñó. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Varoreceptores.
cuando tus sistemas de barroreceptores no funcionan, no diferencian. Es por eso que tú te puedes parar como que no morir. Doctor, pero yo no perdí volumen. Sí, pero tus barroreceptores están mal. Te paras y... ¿No les ha pasado a ustedes que se paran y sienten como que... Sí. Y es porque tu presión está cayendo. Te echas en la cama, lo primero que tienen que hacer cuando les pasa eso no es quedarse parados, sino tírense al piso. Tírense al piso. El cerebro es tan sabio que dice, bueno, ¿no lo quieres hacer? Yo mismo soy. Te quito sangre del cerebro y te desmayas. Por eso que el desmayo es un mecanismo de defensa. O sea, lo que quiere hacer tu cerebro, tírate al piso. Y si no lo quieres entender, no se lo te va a quitar la conciencia y te quedas al piso. Es un mecanismo de defensa, por si acaso. ¿Ya? No es que, oh, qué casualidad. ¿Listo? Miren, doctores, conforme yo voy bajando, cada presión va bajando, van apareciendo ciertos signos hasta que tú puedes llegar aquí. Un coma o la muerte. ¿Ya? Entonces, por eso es que les decía, ¿cuál es uno de los signos de valoración de la hemodinámica? Estado de conciencia. Si tu estado de conciencia comienza a deprimirse, doctores, ¿no? O todo mi visión, o me hablas medio confuso, la visión no está bien, algo te está alterando, doctores, están comenzando a tener un paciente que está hipotensando. ¿Ya? Entonces, para que veamos cómo todo este mecanismo de regulación se va a ir alterando. Bueno, esta parte no es, hasta aquí. Preguntas, doctores. Solamente recordarles una cosa. Para los mecanismos de hipertensión arterial, uno de los mecanismos que se va a activar el sistema de aldosterona para mejorar tu... A ver, ¿cómo les digo? A ver, entiendan este razonamiento para que lo entiendan. Viene un paciente con diarrea, ¿sí? Y es hipertenso. ¿Ya? Miren, ustedes nos saquen la conclusión. ¿Ya? Yo soy hipertenso, mi presión normalmente es 160 sobre 80, ¿ya? Más o menos se controla. Y me da una diarrea. Y pierdo volumen. ¿Sí? Me da diarrea y pierdo volumen. Como he perdido volumen, ¿qué se va a activar? El sistema, renina y desinaldosterona. ¿Ah? No, pero es que, a ver, cuando tú pierdes volumen, ¿quién se va a activar? Sistema renina y desinaldosterona. Ya, yo he perdido volumen, se activa el sistema. ¿Qué va a pasar con mi presión? Va a subir, porque soy hipertenso y va a subir mucho más. ¿Sí? Entonces yo voy a la emergencia, doctor, me duele la cabeza, me siento mal. Oye, tu presión está 190 sobre 100. ¿Cómo le bajaríamos la presión? A ver, ¿qué mecanismo me va a ayudar a que baje la presión? Dos opciones. Creo que todos estamos de acuerdo que tengo que anular al sistema renina y aldosterona para que la presión baje. Opción A, le doy un inhibidor de la enzima convertida en enzima, YECA o MARA2. ¿Están de acuerdo? Opción B, lo hidrato. Otra posibilidad, te va a subir más la presión. A ver, levanten la mano los que son A. Con confianza, levanten. 1, 2, B. Ya, ¿por qué el B y por qué no el A? ¿Saben? ¿Ah? Ya, a ver, ¿qué originó que se active el sistema de renina y aldosterona? La deshidratación. Y si tú lo hidratas, ¿qué va a pasar? Anulas el efecto. Por tal motivo, la presión va a bajar. ¿Qué pasaría? Escuchen lo que voy a decir. Si yo no le doy hidratación y si le doy un YECA, un captopril y anulo el sistema renina, ¿qué va a pasar con su presión? Va a bajar y va a colapsarse. Porque la presión alta es un mecanismo de defensa y tú lo estás bloqueando. Esto que acabo de decirle, doctores, es simple análisis de la fisiología. Es el más grande error que cometen todos los médicos en emergencia. Viene con presión alta y no está con hipertensión. Cuando no necesita mucho volumen porque se va a elevar más la presión. Dale captopril. Pasan 20 minutos, viene el enfermero, todo el paciente se ha desmayado. ¿Cómo que se ha desmayado? Está con la presión alta. No sé, la presión ahorita está en 80 sobre 40. ¿Qué insistes?
Estaba deshidratado, su mecanismo de defensa se había activado. ¿Qué has hecho con la pastilla? Le has anulado el mecanismo de defensa y lo has colapsado. Por no entender la fisiología, no sé si me dejo entender. O sea, si ustedes logran entender cada proceso, la fisiología, doctores, ustedes no van a cometer errores, pero tienen que entenderlo. ¿Sí? Lo lógico era darle una pastilla porque está hipertenso, pero ¿qué originó eso? ¿Sí? Entonces, jueguen mucho con esos mecanismos, ¿no? Varoreceptores, quimioreceptores, y van a darse cuenta que se puede entender mejor. ¿Ya? Bien, doctores, ahí terminamos esta clase.